Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí en Petit Comité, así que esto va a ser realmente un diálogo en el sentido más literal de la palabra. Y bueno, pues bienvenidas a este diálogo sobre la igualdad, cómo garantizar la igualdad. Es el sexto de los diálogos de esta serie que bueno, pues nos invita a reflexionar sobre cómo la inteligencia puede ayudarnos en alguno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Y si hay algún tema que ha marcado realmente, que está marcando la actualidad y que está marcando lo que llevamos de siglo XXI, es el tema de la igualdad. Entonces nos invitan a que reflexionemos pues, cómo la inteligencia, entendida como inteligencia artificial, inteligencia colectiva e inteligencia individual, puede ayudarnos a mejorar esos grandes retos, que no son pocos, que tenemos en el ámbito de la igualdad. Yo soy Ana Moedano, soy vicesecretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que es un organismo de ámbito iberoamericano que se dedica a promover la protección social y la seguridad social en los países de la comunidad iberoamericana, entre ellos, por supuesto, el tema de la perspectiva de género en todo lo que tiene que ver con la protección social. Y me acompañan aquí arriba, a este lado del escenario, Marta García Valenzuela, que lidera la práctica de diversidad y liderazgo sostenible en Talengo, convirtiendo en los últimos años a la firma en un referente en gestión estratégica de la diversidad, en la búsqueda de directivos, consultoría de liderazgo y asesoramiento a consejos. También es autora del libro Líderes Sostenibles. Y también me acompaña Eva Almunia Badía, exsecretaria de Estado de Educación, consejera de Presidencia de la Diputación General de Aragón, que actualmente desempeña su actividad en el Centro de Educación Superior de Negocios, Innovación y Tecnología, un centro universitario perteneciente a la institución internacional SEC. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias. Bueno, pues como os decía, la idea de esta tarde es reflexionar sobre esas tres inteligencias, la inteligencia artificial, todas esas ventajas que ya está demostrando que tiene, pero también todos esos retos, esos desafíos que parece que nos plantea de cara al futuro. Bueno, pues esos algoritmos que nos están marcando ya la vida, si mantienen esa perspectiva de igualdad o no, si son pues, más una ayuda o más un elemento a tener en cuenta para el futuro, que también nos invitan incluso a redefinir qué es el ser humano de alguna manera. Bueno, pues de qué manera esto afecta al ámbito de la igualdad. La inteligencia colectiva, entendida como esa construcción conjunta de saberes que las mujeres llevamos haciendo durante muchos siglos. Y también la inteligencia individual, de qué manera pues ese reto de la inteligencia artificial también nos está interpelando esas inteligencias individuales, de qué manera construimos esos saberes y hasta dónde podemos democratizar esa inteligencia individual. Bueno, pues con estos retos yo os doy la palabra, si os parece hacemos una primera lluvia de ideas y después vamos tomando algunos hilos para ir profundizando en los debates. No sé cómo queréis comenzar. No, Eva, empieza, por favor. Bueno, como ha explicado, yo vengo de Aragón, soy aragonesa, y el otro día, por coger una idea de la inteligencia artificial, estuve leyendo una entrevista y estuve hablando después con él. Es con Carlos Barrabés, que no sé si lo conocéis, en un momento determinado fue un avanzado en lo que fue el e-commerce aquí en España, desde un pueblo perdido de los Pirineos como es Benasque. Bueno, Carlos Barrabés, con inteligencia artificial, ha creado una hija. La podéis seguir en Twitter, en Instagram, en Facebook, porque tiene de todo, ¿vale? Esa hija se llama Carmen IA. Y él decía que ha salido excesivamente guapa. Es decir, porque él le ha dado unas cualidades al algoritmo, deportista, le gusta la montaña, le gusta, pues eso, él está preocupada por la sostenibilidad medioambiental, por el cambio climático. Entonces, con todas esas cualidades que él ha dado y quiere una mujer, le ha salido una mujer muy guapa. Dice, y el problema es que la queremos un poco más fea, pero el algoritmo no nos lo permite. Es decir, la inteligencia artificial tiene sesgo, no solo para crear una mujer, sino para cómo accedemos las mujeres a ella o qué cuestiones hacemos con ella. A mí eso me resultó muy chocante, ¿no?
porque decir, es que es excesivamente guapa, aunque dijo que su verdadero problema había sido, me hizo mucha gracia, ponerle el cachirulo, sabéis que es el pañuelo que llevan los joteros de Aragón cuando bailan, y que en las fiestas del Pilar todo el mundo lo lleva anudado al cuello. Pues el día del Pilar, que la tal Carmen estaba en San Francisco, se quiso poner el cachirulo para reivindicar su tierra y eso fue muy complejo. Ahí no creo que haya tanto sesgo, pero sí que la inteligencia artificial en cuanto al acceso y en cuanto a cómo los algoritmos determinan las cuestiones tienen sesgo. A mí me gustan mucho ciertas teorías que hay que introducen temas semánticos y que están hablando constantemente de cómo podemos hacer que la inteligencia artificial trabaje en español, por decirlo de alguna manera muy simplificada, porque naturalmente en el inglés, si no pones un artículo delante, no hay distinción de sexo, en español sí. Por lo tanto, es decir, a mí me gusta mucho, es decir, esa teoría más semántica y de cómo utilizar la inteligencia artificial en español. Pero me interesa por eso, ¿no? Porque es cierto, es decir, el lenguaje es diferente. Pero yo soy de las que creo que la inteligencia artificial nos ayudará a todos y a todas. Es decir, porque yo soy una gran defensora de que todos los avances que ha habido desde el punto de vista social, cultural, incluso económico, se debe en gran parte al trabajo que hemos hecho las mujeres, a nuestra visibilidad, pequeña, pero la hay, a nuestros esfuerzos desde movimientos feministas y no feministas. Es decir, todo el esfuerzo y todo lo que hemos reivindicado para encontrarnos mejor como mujeres en la sociedad ha redundado en beneficio de hombres y mujeres. Por lo tanto, yo entiendo que en los comienzos la inteligencia artificial, pues bueno, no será de nuestro agrado como mujeres, pero nos ayudará, porque sin lugar a dudas vamos a meter la cabeza ahí dentro. Y entonces la meteremos y lo que vaya bien para nosotras irá bien para el conjunto. Y eso yo creo que es la primera lección que yo he sacado de cualquier avance que ha habido desde el punto de vista legal, institucional, social. Es decir, en el momento en que las mujeres hemos defendido cosas, eso ha beneficiado a la sociedad, no solo a nosotras. Bueno, me enrollaría mucho más, pero que hable Marta también. No, Eva, es que estoy súper de acuerdo contigo y quería retomar el hilo sobre cómo la perspectiva comunitaria que tenemos las mujeres ayuda al avance social, ¿no? Y de hecho estaba recordando un libro que me parece absolutamente clarificador, que es el libro de Augusto López Claros, que era el director de indicadores del Banco Mundial, que escribió un libro que se llamaba Igualdad para las mujeres, prosperidad para todos, ¿no? Y refleja mucho la visión que tengo yo, que es que cuando las mujeres avanzan no retroceden los hombres, sino que avanza el mundo, ¿no? Y por eso yo ligo mucho la sostenibilidad, que para mí es sinónimo de equilibrio, con que haya balance de género en todos los espacios de la vida. Yo trabajo más en el mundo de empresa y lo que intento es hacer mucha pedagogía a los equipos ejecutivos, que normalmente están formados por hombres, para que se den cuenta del coste de oportunidad que supone que no haya mujeres en los equipos de trabajo. Y no por el hecho de ser mujeres, sino por la perspectiva, la mirada diferente que aportan sobre distintos espacios de la vida, ¿no? Y para mí es igual de poco diverso un equipo solo de mujeres que solo de hombres. Yo creo en el balance de género, en la suma de diversidades. Creo que la igualdad es el igual derecho que tenemos a ser diferentes, a ejercer los liderazgos de manera única en cada una de las personas, pero el problema es que tenemos algunos modelos de éxito que parece que están como más ligados a lo masculino, ¿no? Y que a veces nos cuesta mucho más ocupar ese espacio. Pero como tú bien decías, Eva, cuando ha habido movimientos sociales impulsados por mujeres, el mundo ha mejorado, pero siguen existiendo brechas de género muy grandes, porque yo trabajo también en diversidad, ¿no? Y en diversidad a veces, y los algoritmos, de hecho, yo creo que el problema que tienen es con la diversidad, ¿no? Con la representatividad de minorías, porque realmente trabajan con patrones
basados en la normalidad entendida como frecuencia, no como algo que sea bueno, y dejan de lado, normalmente descartan todo aquello que no es tan frecuente. Y como nuestro cerebro es prescriptivo y no es normativo, cuando ve que con frecuencia se dan una serie de parámetros juntos, entiende que hay una causa, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé mucho con una compañía aérea en diversidad e inclusión y me decían que seguían existiendo casos en los que los pasajeros se bajaban del avión cuando el piloto era una mujer. Que nos puede sorprender muchísimo, ¿no? O sea, pero al final la explicación desde la neurociencia de eso tiene que ver con esa estructura cerebral junto con las creencias y los prejuicios, ¿no? Que al final, si tú ves que hay solamente un 18% de mujeres piloto de aeronave, entiendes que es porque hay algo de ese trabajo que en lo que no son tan competentes, en vez de entender que se han pasado todos los procesos de certificación y están ahí, es que evidentemente la competencia está súper clara, ¿no? Pero es que al final nos movemos en terrenos muy interesantes que tienen que ver con que nos gusta estar con personas que se parecen a nosotros y nos cuesta mucho estar con personas diferentes. Entonces, en esos espacios en los que las mujeres somos minoría, es súper necesario establecer alianzas entre nosotras para no cambiar. Porque también me he encontrado mucho con los casos de primeras mujeres que llegan a espacios de poder y que pierden su identidad y su diversidad por formar parte, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Para eso es muy importante la inteligencia humana, porque es la que nos da el pensamiento crítico y la empatía. Muy interesante. No, es que coincido con lo que estás comentando. Eso es así. Sí. Es decir, yo empecé en política, te lo comentaba antes, muy joven. De hecho, era la única mujer que estaba en un grupo de hombres. Y cuando tuve oportunidad de formar mi equipo, yo puse todo mujeres, lo cual chirrió mucho, ¿no? Nos llamaban las generalas, porque claro, éramos todo mujeres. Pero a mí me interesaba mucho el poder visibilizar que podíamos hacer las cosas de otra manera. Y estoy muy orgullosa de lo que hicimos y todas han alcanzado grandes cuotas de poder. Por ejemplo, la ministra de Educación actual. O sea, estoy francamente contenta con eso, ¿no? Porque yo creo que es necesario y que nos agrupemos, que tengamos la necesidad, porque yo creo que al final es una necesidad lo que tienes no solo de demostrar que eres más, que no es así, sino de que lo sabes hacer y que somos capaces de hacer las cosas también, por lo menos, si no mejor. Pero bueno, eso ha costado. Afortunadamente hoy creo que ya nos movemos en otros parámetros, por lo menos en lo que significa la vida pública e institucional, pero creo que en la empresa privada todavía falta mucho y eso sabes tú más que yo. Fijo, yo por ejemplo hoy estoy muy contenta porque he visto el nuevo gobierno y de 22 ministros hay 12 mujeres. Entonces dices, bueno, hay mucho más que la paridad en ese gobierno, ¿no? Totalmente. Sí, sobre todo porque yo creo que es que las mujeres, o sea, somos una anomalía en los espacios de poder, porque somos más del 50% del talento mundial en todos los espacios de la vida. Pero yo te diría que siempre alianzas con las mujeres, pero incluyendo a los hombres. Eso es algo que he aprendido después de estos 13 años trabajando en esto. Sobre todo, ¿por qué? Porque yo creo que al final el desequilibrio que tenemos a nivel social es que las mujeres hemos ocupado espacio en la vida pública y en la vida empresarial y en la vida institucional, pero los hombres no han ocupado el mismo espacio en proporción en la vida más personal, más privada, ¿no? Y entonces eso genera que también las mujeres tengan una sensación de agotamiento absoluto porque se encargan demasiadas cosas, ¿no? Y yo también he visto en las empresas mucha crítica hacia hombres que han querido ejercer, por ejemplo, su paternidad de otra manera que no cumple tanto el estereotipo de el hombre a trabajar y la mujer a cuidar a la familia, ¿no? Sí. Y se ha sido muy duro con ese perfil de hombres. Entonces yo creo que se está redefiniendo mucho lo que tiene que ver con ser hombre y ser mujer, no en términos biológicos, sino en el sentido de que necesitamos también mucho que se ponga en valor el mundo de los cuidados, que para mí ese es el gran tema que hay con la igualdad, ¿no? Efectivamente. Porque los cuidados, además, es lo que nos humaniza, ¿no? O sea, a mí me encantó una vez que leí a una antropóloga que explicaba que el Homo sapiens empezó a ser de verdad sapiens cuando ¿no? le preguntaban ¿cuál es el primer signo de civilización
que se ha encontrado en la historia del mundo. Y todo el mundo esperaba decir, pues un instrumento, una vasija, Y ella dijo, la primera vez que se vio un fémur soldado. Eso quiere decir que el ser humano no dejó a los débiles atrás, sino que se preocupó por cuidarlos, y eso no lo hace un grupo de animales, aunque vivan juntos y se cuiden. Si hay un peligro, salen corriendo y abandonan al ejemplar más débil, ¿no? Entonces, a mí me parece tan bonito y tan humano y tan defenestrado que ese sí que creo que sería el verdadero cambio social, que los cuidados ocupen el lugar que merecen, porque para que haya éxito con el modelo de éxito empresarial centrado en beneficio, o sea, siempre es porque el mundo de los cuidados está ocupado por personas, o sea, normalmente por mujeres y en muchos casos por mujeres además con una situación de riesgo y vulnerabilidad más alta, ¿no? Entonces, yo una vez aprendí, porque yo evidentemente para poder tener carrera profesional, yo soy madre, para mí es lo más importante del mundo y soy madre con mis hijos, y en general yo lidero como soy madre, o sea, intento que los cuidados estén muy presentes en mi estilo, pero he necesitado ayuda, ¿no? Yo comparto la vida, en este caso, con un hombre que también tiene carrera profesional con responsabilidad, y al final hemos tenido que implicar a nuestros hijos en su propio desarrollo y en su propio apoyo familiar, y también a terceras personas, ¿no? Y para mí es tan importante la gente que me ayuda en casa como la gente con la que trabajo en la oficina, ¿no? En el sentido de que para que yo, Marta, pueda ser plena y pueda cumplir mi propósito y cambiar las cosas, sería imposible si no lo hiciera con el resto de las personas. Y ahí creo que está, ¿no? Que más que la igualdad de mujeres, es la igualdad en los cuidados. Yo estoy de acuerdo que para mí el gran avance en las políticas de igualdad ha sido cuando las políticas de igualdad se han transversalizado. Es decir, para mí eso es lo más importante, que era lo que intentaba explicar al principio. Es decir, hombres y mujeres tenemos que avanzar en la misma línea, y en la medida en que consigamos logros nos irá para todos. Pero yo no tengo ninguna duda que las primeras hemos sido siempre las mujeres, y quienes estamos poniendo el foco en este momento en el tema de los cuidados somos las mujeres. Y no por decir basta ya, sino por decir, oye, yo también quiero ser profesional, yo también quiero tener mi vida fuera. Y yo creo que eso, las jóvenes generaciones, yo tengo una hija de 25 años, ya lo entienden de otra manera. Yo me doy cuenta que ella está haciendo cosas con su pareja que yo no hacía cuando empecé, ¿no? Es decir, yo he sido muy reivindicativa en todo. Yo, por ejemplo, por las noches me volvía sorda cuando mi hija era pequeña, porque tenía que llamar mamá. Oye, que su padre estaba a mi lado, que lo llamara a él. Entonces me volví sorda, no oía, lo pasaba fatal, pero él se levantaba. Entonces, yo veo ahora a ella que ya tiene mucho más interiorizado cuestiones que yo no tengo, y tiene preocupaciones que yo no tenía, y que son preocupaciones que en este momento se están incorporando también a las agendas políticas. Todo el tema identitario, ¿no? Todo el tema el sexo como tal. Es decir, todas esas cuestiones están entrando en la agenda pública y política, y yo creo que es gracias también a ellas, y a mí eso me parece muy interesante, ¿no? Es decir, luego discutiremos, porque nos echaremos los trastos a la cabeza las que consideramos que ser feminista es una cosa y otras... no, es decir, nos tendremos que poner de acuerdo. Y eso son cosas que yo tengo claras, pero estoy de acuerdo. Es decir, el tema de los cuidados es uno de los grandes retos que tenemos de aquí en adelante. Claro, pero mira, hay que hacerlo. O sea, hablando de lo que comentabas de las nuevas generaciones y de tu hija, ¿no? O sea, fíjate hasta qué punto los sesgos y los estereotipos de género condicionan, ¿no? Algo que veo yo mucho en las empresas, por ejemplo, y son conversaciones cuando hacemos formaciones a mujeres con potencial, ¿no? Para ayudarles a desarrollar su liderazgo. Por ejemplo, nos cuentan casos como que en un área a lo mejor hay dos personas, ¿no? Un chico y una chica que tienen un bebé, cada uno con su pareja concreta.
Y entonces, ¿qué pasa? Que la persona que es responsable del departamento, desde su buena intención, si de repente hay un problema a las 8 de la noche, ¿a quién llama? ¿Al chico o a la chica? Al chico. Al chico. Si hay un viaje de 3 semanas que es súper interesante y tal, ¿a quién se lo dice? ¿Al chico o a la chica? Al chico. Al chico. ¿Y qué hay de peligroso en eso? Que ha sido una decisión unidireccional basada en cómo esa persona entiende que cada uno... Y entonces, vive la maternidad o la paternidad, claro, ¿no? En función de su propio modelo, que sí, todos sí. los modelos son respetables. Sí, sí. ¿Cuál es el problema de estas cosas, ¿no? De esas creencias, de estos marcos de referencia sobre los que tomamos decisiones? Que al final no ha habido una conversación donde esta persona se haya sentado con las 2 personas de su departamento y les haya dicho, a ver, este momento importante de vuestra vida, ¿cómo lo queréis organizar? ¿Cómo queréis que lo hagamos? ¿Vamos rotando? ¿Tratamos cada caso por separado? ¿Hay alguien que quiera estar...? Y es legítimo, o sea, es legítimo que cualquier decisión, pero el problema es cuando tomamos decisiones unidireccionales en función de nuestros propios modelos, ¿no? Y yo creo que eso es lo peligroso, que a veces pensamos que las decisiones en las empresas están tomadas desde la mala intención de un grupo de hombres malos que quiere discriminar a un grupo de mujeres buenas, que si encima son madres, pues mucho peor porque creen que ya no están comprometidas y no, o sea, es todo mucho más complejo y hay que ir a la raíz, ¿no? Que es lo más radical y lo más profundo de esta situación para poder tomar medidas y además, como decías tú también, como hace falta rebajar el nivel de ruido y traer conversaciones en las que se pueda discrepar perfectamente, porque al final, cuando hablamos de identidad y de la forma que tenemos de entender el mundo los seres humanos, eso es lo más valioso que tenemos, ¿no? Y nos cuesta mucho entender otras realidades. Perdona, que creo que nos querías decir algo. Os iba a lanzar un par de preguntas más, bueno, a vosotras, Eva y Marta, y también a quienes nos acompañan aquí presencialmente. Bueno, por ir tocando otros temas. Comentabais que la presencia de las mujeres hace que se generen efectos beneficiosos para la sociedad en su conjunto. Las mujeres tenemos una mirada general, tenemos una mirada más amplia, más global, más de ese win-win en lugar de una mirada más competitiva. Sin embargo, en el sector de la inteligencia artificial, por ejemplo, todo el diseño de los algoritmos y demás, hay muy pocas mujeres, menos de ese 30% que se considera esa masa crítica clave para poder generar un cambio sostenible. ¿Qué podemos hacer para que haya más mujeres que estén detrás del diseño de esos algoritmos, detrás de ese proceso de digitalización y que ayuden a contrarrestar un poco esos sesgos que pueden tener la persona que diseña este proceso de digitalización que nos está marcando la actualidad? Y por otro lado, con el tema de los cuidados, que obviamente se está constituyendo en el eje principal, en el nudo gordiano para avanzar en el ámbito de la igualdad en este momento, el poner los cuidados en el centro de la vida, el cuidado de la vida, el mantenimiento de la vida, el no pensar que en el mercado de trabajo las personas trabajadoras aparecen como champiñones, criaditas, con 18 años, perfectamente formadas para entrar en el mercado de trabajo y ser productivos y productivas, sino que hay todo un proceso previo de preparación, de cuidados, de crianza, que es esencial para el sostenimiento de la vida y para la mano de obra, si lo miramos en términos económicos. Mantener esos cuidados ahí. ¿Cómo podemos aprovecharnos de todo ese proceso de digitalización para hacer esos cuidados algo más igualitario, más compartido? No solo en el ámbito familiar, que obviamente también los varones se tienen que incorporar a esas tareas de cuidado, pero también desde el ámbito social, desde el ámbito de la empresa privada. ¿Qué se puede hacer ahí? Yo creo que ahí las políticas públicas y la agenda política deben marcar mucha senda. Es decir, ha habido ejemplos de leyes que han entrado directamente en el ámbito de lo privado, pero precisamente para efectuar una transformación en lo que era no meterte en tu vida personal, pero sí transformar social y culturalmente lo que hemos sido. Yo creo que se avanza muy despacito, pero se va avanzando. Y yo soy de las que creo que las políticas públicas deben abordar esos temas. Desde el punto de vista de la educación, incentivando el que muchas más mujeres intervengan en lo que son los STEM, estos famosos. Yo recuerdo que cuando hicimos la LOE, nos dimos cuenta de una cosa y mucha gente, de una cuestión, y mucha gente se extrañó. Era curioso porque en aquel momento, y creo que ahora seguimos igual, hay más mujeres o más chicas que terminan el bachillerato y se gradúan de bachillerato que hombres. Se incorporan o nos incorporamos más a la universidad, pero luego
lo que tú comentabas de los cuidados, oye, yo quiero ser madre, hace que en el mundo laboral fluctúen ciertas cuestiones. Eso mirando los datos absolutamente fríos. Nosotros pusimos en marcha una actuación que era intentar que hubiera más hombres que se graduaran en bachillerato. Y a la par, nosotros veíamos que las mujeres se graduaban más en bachillerato, pero las opciones que elegían en la universidad seguían siendo las mismas que tradicionalmente hemos hecho. Maestras, la sanidad, la formación, el ser maestras, el ser profesoras. Y entonces aplicamos dos líneas de actuación. Una, conseguir que más hombres se graduaran en bachillerato, y otra, conseguir que esas mujeres que se graduaran fueran a formación más técnica, de otro tipo, ¿no? Creo que incorporamos a mucha más gente y a muchas más mujeres, pero no las suficientes. Y yo creo que ahí hay que seguir insistiendo, y yo creo que ahí hay una labor muy importante por parte de la educación y de la formación de nuestros jóvenes. Yo creo que eso es fundamental. Y es fundamental también el visibilizar, el que haya ejemplos, porque ejemplos hemos tenido muy poquitos, o por lo menos mi generación. Ahora vamos descubriendo muchas artistas, muchas científicas, pero en mi época no había mujeres que tuviéramos como referencia. Yo creo que las nuevas generaciones en este momento tienen un abanico amplísimo de mujeres, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, cómo en los medios de comunicación cada vez más se preocupan de visibilizar la labor que están haciendo esas mujeres. Yo creo que esos dos ámbitos son muy importantes, es decir, educar y formar, y luego tener ejemplos relevantes para decir, yo quiero ser como ella. Claro, porque antes todos querían ser futbolistas, porque eran hombres de éxito, los de mi generación, todos querían ser futbolistas, toreros, que eran los que salían en la tele, ¿no? Ahora lo de la tele pues se ve menos, pero bueno, las redes sociales, es decir, el intentar buscar que haya más ejemplos más dinámicos y más vivos, y sobre todo de mujeres con éxito en su profesión, y no solo cantantes y actrices, ¿no? Fíjate que conozco el trabajo que hicisteis, que fue súper... Bueno, nos criticaron muchísimo por aquello, y yo me sentía orgullosísima, porque decía, pero por Dios, no hay hombres que se gradúan en bachillerato, había muy pocos chicos. Claro, pero con el paso de los años cada vez hay menos mujeres en carreras técnicas. O sea, los porcentajes ahora están entre 16 y 18 en algunas carreras. Yo tengo un hijo de 16 y otro de 18, justo los mismos números. Mi hijo, el de 16, está haciendo el bachillerato tecnológico, y en una clase de 32 hay 2 chicas. Y mi otro hijo está estudiando primero de psicología, aunque también hizo toda la rama, él hizo el científico sanitario fuera de España, y son 64 en clase y hay 3 chicos en psicología. Claro, fíjate. O sea, sí, pero fíjate, o sea, mis 2 hijos, dos perfiles totalmente diferentes, pero donde hay una representatividad total de lo que está pasando, ¿no? Entonces, fíjate, yo con el tema de las carreras STEM sé además que hay muchísimas iniciativas buenísimas. O sea, yo formo parte de Inspiring Girls, precisamente por lo que comentabas, ¿no? Que no puedes ser aquello que no puedes ver, y es fundamental que las pocas referentes que hay se visibilicen, y ahí las mujeres tenemos que hacer un trabajo de visibilización, porque renunciamos normalmente, por el propio perfil que tenemos profesional, a tener un perfil mucho más público, y estamos muy centradas en el trabajo. Yo tengo una íntima amiga que me presentó el libro, que es la directora de comunicación de Radio Televisión Española. Ella durante 8 años era la editora del telediario de las 9 de la noche, y tenía un compromiso muy firme por visibilizar mujeres, ¿no? Y sobre todo el ámbito de ciencia. Y cuando iban los reporteros a hacer entrevistas a los centros de investigación, a los hospitales, había mujeres que habían dirigido investigaciones y no querían hablar en la tele. En cambio, sus compañeros, que ni siquiera habían sido los directores de esa investigación, todos encantados de la vida por su minuto de televisión, ¿no? O sea, que también hay una parte de creencia que tenemos las mujeres de no ser visibles, como que vale nuestro buen trabajo, y tenemos que hacer
un esfuerzo, porque es un esfuerzo, ¿no? Yo creo que aceptar venir a estos eventos, hablar de las cosas, divulgar, para mí no es nada mi esencia natural ni lo que más me gusta en el mundo, pero luego desde el sentido de la responsabilidad de que las chicas jóvenes tienen que ver que hay oportunidades, ¿no? Y con el tema STEM, que a mí me tiene muy preocupada porque el futuro es tecnológico y si las mujeres no estamos diseñando el futuro, a ver qué pasa con nosotras, ¿no? Creo que a lo mejor podemos hacer un buen binomio creando equipos mucho más diversos en cuanto a los conocimientos, ¿no? Y que haya personas muy tecnólogas acompañadas de personas muy humanistas, porque las mujeres ocupamos muchas titulaciones humanistas que ayuden a dar otra perspectiva al diseño de las cosas, ¿no? También las empresas se están pegando por el talento de las mujeres STEM, pero no sabéis a qué nivel, porque hay un déficit de talento tecnológico y si encima las empresas tienen un déficit de talento femenino, pues ya si es tecnológico y femenino, pues doble combo, ¿no? O sea, van a por ellas, pero absolutamente. Entonces, es que no hay suficientes mujeres y el problema es que en la edad, las mujeres desde que tienen 8 años dejan de interesarse por la ciencia y la tecnología y pesa mucho la influencia de sus iguales. Entonces, efectivamente, parece que ahí es cuando se divide, los hombres diseñan el mundo, las mujeres cuidan. Y ahora me pongo yo de preguntona. Dale. ¿Y no crees que las mujeres, las madres en ese sentido, también jugamos un papel muy importante? Pero totalmente. O sea, yo es leí que un yo estudio, esa sensación la tengo. Claro, las madres somos las principales educadoras. ¿Quieres hacer qué? Claro. ¿Ingeniería? Anda, niña, ¿qué vas a hacer tú? Enfermera, yo qué sé. Un trabajo más tranquilo. Que puedas tener tu vida, tu familia. Total. Pero es que a mí esa sensación leí un estudio que hizo Microsoft que me flipó, que decía que la forma en la que vestimos a nuestros hijos también afecta y que si les vestimos con mucha diferencia de género, a las niñas les quitamos capacidad exploratoria a los 6-7 años, porque si una niña va muy vestida de niña, le dices no te manches, no te caigas, no te subas al árbol, no cojas bichos. Claro, en cambio a los chicos les dejamos mucha más libertad y somos además más cautelosas, ¿no? Porque creemos que el mundo es más amenazante para las mujeres, porque tristemente pasan muchas cosas que refuerzan esa creencia, ¿no? A nivel global. Entonces, hasta ese detalle de cómo vestimos, o sea, está claro el mundo de los juguetes, de los colores y de tal, pero a mí me impresionó un montón porque dije, ¿qué influencia desde la buenísima intención podemos tener sobre el desarrollo del talento natural? ¿No? Y si de hecho si las niñas son de ese perfil, a veces incluso se les ponen etiquetas muy, pues que son muy desastres, muy, ¿sabes? Que se dejan los lazos, o sea, cosas muy restrictivas en el desarrollo de esa tecnología. Y luego la segunda cosa que parece que afecta es que cuando las niñas entienden el uso y el servicio que hace la tecnología, les interesa mucho más. Entonces, yo, por ejemplo, he mentorizado mucho tiempo a estudiantes de ingeniería y a estudiantes de matemáticas chicas y muchas veces las he llevado a que fueran a coles a hablar con las niñas porque les contaban cosas que estaban estudiando y cosas de aplicación de lo que estaban estudiando y les parecía mucho más guay para una niña, ¿no? O sea, que si sumas tecnología y cuidados, que es otro de los aspectos en los que la inteligencia artificial para mí se acerca a la igualdad, ya todo es mucho más bonito para ellas. Me estaba recordando, Marta, un estudio. Le preguntaron a niñas de 6 años ya en las escuelas que a quién consideraban más inteligentes y siempre decían que a los niños, cuando son ellas las que sacan mejores calificaciones. Sí. ¿Qué le estamos haciendo a los niños y niñas para que las niñas desde esa edad, con 6 años, se consideren ya menos inteligentes y consideren que los estudios de matemáticas, cálculo a esa edad es muy básico, pero aún así consideran que los niños son mejores que ellas? Mira, eso es alucinante y además eso es algo que se nos repite, ¿no? Y que tiene que ver con generación el mito de generación. Sí, y a todas las edades. Eso es algo que no se ha ido de ahí. No. Y yo no sé, no te sé decir si es estereotipo de género o es algo que tenemos filogenético como especie. No soy experta, pero lo que sí que tengo claro es que las mujeres vemos el mundo desde la autoexigencia y los hombres en general ven el mundo desde la autoconfianza. Y eso
que es muy interesante, nos lo solemos llevar a la sobreexigencia. Y ahí es cuando nos entra el síndrome de la impostora, ¿no? La sensación de que no vamos a ser capaces. Y yo os decía que tengo 2 hijos chicos, alucino que siempre salen encantados de los exámenes, todo les va... Y hablo con sobrinas chicas y son mucho más inseguras en sus resultados, que unos se pasan por exceso y las otras por defecto, ¿no? Entonces, ahí creo que el trabajo con la autoexigencia de las chicas tenemos que... la educación, que para mí es lo más importante, a veces yo echo de menos que trabajemos ese tipo de skills en el cole, ¿no? De esas habilidades, porque vamos mucho al conocimiento, al contenido y poco a la inteligencia emocional, ¿no? A saber identificar la autoimagen, la autoestima, la autoconfianza, sí. ¿No? O sea, habilidades que son como habilidades esenciales para luego poder construir todo lo demás. Y luego yo trato mucho con mujeres profesionales y siguen exactamente igual. O sea, las mujeres más exitosas, presidentas de compañías, yo soy coach y a veces tengo sesiones con ellas, todas están llenas de miedo por no ser suficiente y dan 1000 vueltas a muchísimo. Que también yo creo que el nivel de exigencia es mucho mayor porque quieres demostrar siempre que eres mucho, no mucho más, por lo menos que te lo mereces. Que mereces y te lo mereces, es decir, eso. Si estás ahí es que te lo mereces, no es una ciencia infusa que alguien que ¡pap! Te ha metido allá, ¿no? Totalmente, pero yo creo que eso también puede estar afectando al tema de las mujeres y la tecnología, ¿no? Por eso, porque, o sea, capacidad hay de sobra, lo que falta es confianza. No sé si alguien desde abajo nos quiere comentar algo. Una pregunta y una reflexión. La pregunta es, ¿qué son las mujeres STEM? Que no sé. Eso suele ocurrir, que hablamos para listos, que digo yo, no, para los que se mueven en nuestro mundo. Ese es un que creemos problema. Que nuestra normalidad es la normalidad. ¿Sabes? Las carreras STEM son las carreras de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería, por las siglas en inglés. En inglés, ¿vale? Sí. Bueno, la reflexión es que efectivamente se ve que hay una tendencia cada vez mayor a que haya una cierta mayor tendencia a la igualdad, pero que todavía no se llega, pero yo creo que la igualdad no consiste, la igualdad de derechos es una cosa y otra es la igualdad, digamos, social, en la, digamos, más que social, la igualdad casi psicosocial, por decirlo de alguna forma. No hay que exigir tanto, o mejor dicho, la igualdad no sería que las mujeres actuaran como los hombres, ni mucho menos, sino que se aceptara que las mujeres actuaran con ese, digamos, ese estatus o esa forma de ser femenina, por decirlo de alguna forma. Es verdad que mucha de ese estatus, mucha de esa forma de ser tiene que ver con la herencia social, tiene que ver con toda nuestra herencia cultural, que ha sido muy machista durante montones de siglos, efectivamente. Pero yo creo que también hay un cierto componente biológico, un cierto componente que hace que las mujeres tengan, probablemente por las hormonas o probablemente por otras causas, tengan su cerebro más orientado hacia el tema de los cuidados, evidentemente. Son, sí, menos competitivas, no quería decir agresivas, sino menos competitivas quizás que los hombres. Pero la verdadera igualdad sería, en el mundo de la empresa, hacer que en los equipos directivos también hubiera mujeres, no con el perfil competitivo de los hombres, sino con el perfil propiamente, digamos, orientado a esos cuidados, respecto a a las carreras, la verdad es que sí es cierto que hay mucha más predominancia de hombres en las carreras técnicas, pero curiosamente en las carreras científicas y biológicas eso ha ido cambiando. Sí. Conocemos bastante bien el tema de la carrera de medicina, y en medicina se ha notado muchísimo. Sí. Cuando nosotros somos médicos, cuando empezamos la carrera, la mayoría eran hombres y ahora mismo la mayoría son mujeres. En biología sucede exactamente igual. En química probablemente también, no tengo información, pero probablemente también. Es decir, hay un montón de profesiones que las mujeres han ido, profesiones científicas que las mujeres han ido ganando espacio, claramente. Y lo razonable sería incorporar a esas mujeres, incorporarlas
parece que ya está siendo, que eso es así. Aquí ya nos vamos, hoy nos vamos. Realmente se ha hecho una cosa que es muy interesante, que yo creo que es verdad, y es que cuando las mujeres ganan derechos, ganamos derechos todos. Yo lo he comparado muchas veces en discusiones familiares con la lucha por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Cuando los negros ganaron los derechos civiles, ganó toda la sociedad americana, evidentemente, no solo los negros, sino que se hizo una sociedad mucho más democrática, mucho más abierta, mucho más tolerante, sin duda ninguna. Y respecto al papel que puede tener la inteligencia artificial en este tema, bueno, en estos temas, la inteligencia artificial creo que tiene un sesgo hacia lo técnico. Y se ha dicho una cosa que yo también he oído en otra charla, y es que debería incorporar muchos más filósofos dentro del desarrollo de la inteligencia artificial. Probablemente dentro de esos filósofos habría mujeres, pero aunque no hubiera mujeres, aunque no hubiera una mayoría de mujeres, probablemente los filósofos harían que el desarrollo de la inteligencia artificial sí que fuera muchísimo más igualitario y protegiera más los derechos de las mujeres. Esa era mi reflexión. Totalmente. Muy bien. Yo, por sumar un poco a lo que dices, no puedo estar más de acuerdo. Yo, por ejemplo, rechazo muchísimo el término de liderazgo femenino, porque creo que las mujeres tienen tanta diversidad en los liderazgos como los hombres, ¿no? Que al final meternos a todas bajo una misma etiqueta también nos quita posibilidad de ser nosotras mismas, ¿no? Y, por ejemplo, en el mundo de los consejos de administración, yo algo que critico mucho es que ha aumentado la proporción de mujeres en esos consejos por la ley, que eso ha ayudado a avanzar, pero ¿qué ha pasado? Que los perfiles de las mujeres en los consejos son exactamente igual que los hombres. Lo único que cambia es el género. ¿Y qué pasa? Que ese aumento de mujeres en los consejos de administración no ha hecho que los comités de dirección de las grandes empresas tengan más mujeres. O sea, si estamos llegando al 30 y pico % en consejos, ¿no? por encima del 30%, el colectivo menos representado empieza a impactar en la toma de decisiones, pero estamos en un 18% en los consejos de administración. ¿Por qué? Porque al final no es que lleguen las mujeres por el hecho de ser mujeres, sino por aportar otras miradas y transformar las cosas, las estructuras y generar organizaciones más habitables para todas las personas, ¿no? Porque al final lo que nos pasa a las mujeres en las empresas es algo que se llama el síndrome del huésped, y es que en las empresas estamos a veces como invitadas, ¿no? Cuando tú eres invitado en una casa, ¿qué haces? No cuestionas las normas, eres súper amable, aceptas lo establecido, ¿no? Te adaptas, pero en tu casa, o sea, si comes a la hora que tú quieres, ¿no? Tienes la decoración que tú quieres, y entonces, como las organizaciones, nosotros hemos llegado a las organizaciones, pero todavía no arriba con nuestra diversidad. O sea, no estamos cambiando, no está habiendo un proceso de gestión del cambio, no está habiendo una transformación cultural. Entonces, muchas mujeres que llegan arriba asimilan la forma de los hombres porque es su única manera de sobrevivir, y yo tengo muchísima empatía con esas mujeres, que bastante hacen con estar ahí solitas. Pero lo que tenemos que hacer es, al final yo siempre digo, ser como virus troyanos, ¿no? Ir cambiando las realidades y hacer esa transformación silenciosa pero constante. Y tienes mucha razón en lo que dices, o sea, que al final lo que tenemos que sumar son perfiles diferentes. O sea, el género es la primera variable de diversidad, ¿no? Que nos divide a los seres humanos, pero hay muchísimas otras y hay mucha interseccionalidad de variables. No es lo mismo ser mujer con o sin familia, de una determinada edad o no, de un origen socioeconómico o no, ser española o ser inmigrante. O sea, al final ahí tenemos lo que se llama el círculo de privilegios. Sí, sí. Y cuanto más cerca estás de esas variables de privilegios, más fácil para ti es avanzar y tener oportunidades. Y cuanto más lejos estás, más desigualdad hay. Entonces yo ahora trabajo mucho con las empresas, un liderazgo mucho más responsable que ayude a corregir las desigualdades sociales, porque hay una crisis muy grande de confianza en las instituciones, con lo cual las empresas se pueden poner del lado de la sociedad para cambiar las cosas, y se están haciendo cosas muy bonitas orientadas a mejorar la sociedad. Y yo estoy esperanzada. Sí, pero fíjate, lo que hablábamos antes, es decir, ejemplos en la vida política y pública de mujeres poderosas, lo tenemos. Es decir, tanto en una formación política como en otra. Es decir, hay ejemplos y de mujeres que han tenido mucha visibilidad.
Pero de mujeres empresarias o directivas de empresa, a mí en estos momentos te prometo que la única que se me ocurre es Ana Patricia Botín. No tengo otro ejemplo. No veo a otra. Bueno, presidentas de empresas cotizadas está Ana Botín, Mariló Dancausa en Bankinter y Beatriz Corredor, presidenta no ejecutiva de Red. De Red. O sea, de empresas cotizadas. Y luego empresas no cotizadas, por ejemplo, en tecnología, las grandes tecnológicas en España están Pero fíjate que por poco mujeres, se ven, Microsoft, que poco Google, se visibilizan, ¿no? Por lo que te digo, porque vivimos mucho más ocultas. Sí, sí. O sea, no nos gusta nada, porque tenemos además una relación muy mala con la visibilidad, ¿no? Porque nos parece que es como soberbia. O sea, y yo solo trabajo mucho en los talleres, ¿no? Que al final, o sea, esto es como lo que dicen en Spiderman, ¿no? Con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y las mujeres con poder tienen que aprovechar ese poder para cambiar las cosas y ayudar a las otras mujeres, ¿no? Decía Madeleine Albright, sí. que existe un lugar en el infierno para las mujeres que no ayudan a otras mujeres, Sí, sí. ¿no? Y cuando tú has llegado... Y es una gran frase, porque cuando tú has llegado a costa, seguro que mucho esfuerzo, tienes que demostrar que se puede llegar al éxito por otros caminos y tienes que hacérselo más fácil a la mujer que venga detrás. Y al hombre también, o sea, que ya al final tenemos que hacer que quepan más modelos de éxito y que al final las circunstancias de nuestra vida puedan estar más organizadas, ¿no? Y no tener que... Al final yo creo que lo duro de todo esto es no poder tomar decisiones libres, ¿no? Y tener que hacer ejercicios de renuncia, que las mujeres tengamos que elegir tener una carrera profesional o estar con nuestra familia, cuando debería ser o sea, porque precisamente la tecnología, la inteligencia artificial nos puede librar de un montón de tareas monótonas en las que no aportamos por lo menos hacerlas valor. de otra manera, ¿no? Sí, hubo un informe súper interesante en un think tank que busca entender cuál es el coste económico de las brechas de género en distintos sectores, que se llama Closing Gap, ¿no? Que está formado por grandes empresas. Hicieron un estudio desde BMW, un estudio de movilidad, y decían que las mujeres somos mucho más sostenibles en nuestra movilidad, utilizamos mucho más, y es porque tenemos unas agendas tan complicadas que buscamos creativamente la eficiencia, ¿no? Primero vas en transporte público a por los niños, luego coges un coche compartido, y era por eso, porque al final teníamos una agenda en el día con muchísimas cosas que hacer y eso nos hacía mucho más sostenibles. Entonces yo creo que la tecnología puede ser nuestra gran aliada, que desde luego hay que trabajar el tema de los algoritmos, que es terrorífico. O sea, sí, yo conozco un montón, yo trabajo mucho con el CSIC y conozco a muchas mujeres que están trabajando en eso. Pero para mí, yo tengo mucha esperanza. O sea, si no se nos va de las manos y se regula, ¿no? Y ahí los poderes políticos tienen su responsabilidad y las instituciones mundiales, creo que podemos construir un futuro mucho mejor. Mucho mejor. Claro, la tecnología está para eso, ¿no? Para ayudarnos, no para ética. sustituirnos. Una tecnología que tenga ética. Sí. Efectivamente. He leído un libro de Harari que se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Sí. Y habla del peligro de la inteligencia artificial si no está bien regulada. Sí. Eso sí que puede luchar en contra de la igualdad, no de las mujeres y los hombres, sino del género humano. Frente al género. Pues a mí me preocupa más la inteligencia natural que la artificial en este caso. Habéis mencionado antes la educación y yo creo que ahí está la clave. A las niñas las ponemos falditas desde que... y les dificultamos empezar a andar, y yo estoy viendo ahora una nieta que arranca con más dificultad que arrancó su hermano por culpa de la faldita, y habrá que ponerles falditas porque aprendemos a superar dificultades desde bebés. Pero el problema es la autoimagen. El algoritmo pinta demasiado guapa a la Carmen ahí, porque también las mujeres tenemos introyectado que tienes que estar guapa y ser guapa. Efectivamente, sí. Pero eso no lo tienes metido dentro. Para nosotros es una exigencia añadida. Y lo que a mí me preocupa es que yo creo, no veo que en la educación pre-bachillerato se esté cuidando esa actitud mental de autoestima de las mujeres, que es verdad, esa autoexigencia que se tiene, y aparte de la exigencia social, también es verdad que se nos pide más, se nos pedía además más, especialmente en generaciones anteriores, pero es que además las influencias
Efectivo, sí. para nuestras hijas. Yo ahí estoy de Es acuerdo. impresionante, chavalas licenciadas. Sí, sí. Las oyes charlando y se saben la vida social de gente que tú miras así, de quién dices que es esa. Es una señora conocidísima, importantísima, que se pinta una raya del ojo hasta aquí, cuya mensaje social como referente femenino nos horrorizaría seguramente a todos los que estamos aquí, porque esas ya ni siquiera el referente es de cuidado, el referente es lo más frívolo, pero ese es el modelo que estamos poniendo. O sea, no hay visibilidad de mujeres empresarias, es verdad, que de verdad o sea, la ausencia es clamorosa en la vida pública. Es verdad que las mujeres en otros ámbitos nunca nos escondemos, es verdad. Pero dejar el hueco libre, o sea, es muy preocupante. El modelo femenino que estamos dejando, no sé yo creo que casi prefiero esos modelos de muñequitas artificiales, ¿no? Las naturales no me gustan nada. No, tienes razón, hay cuestiones que estás diciendo que yo creo que tienes la razón, pero en todas las épocas hemos tenido esos referentes frívolos. Es decir, en mi época también la había, lo que ocurre que no amplificaban tanto su frivolidad, ¿no? Y ahora las redes sociales amplifican todo eso y dices, pero por Dios, y es lo que dices tú, ¿quién es esta? Que yo la gente joven que trabaja conmigo, yo alucino de las cosas que hablan, porque no tengo ni idea de la mitad y no conozco a la mitad de ellos. Y digo, ¿qué méritos tienen? Entonces, pero también los referentes masculinos tampoco son iguales, son exactamente iguales. Yo que los vivo con mis hijos, por eso te digo. Más de muchos. Son iguales. Sí, o sea. Y luego ves a los niños con el corte de pelo y dices, uy, van como los futbolistas. ¿Os habéis dado cuenta? Que llevan esos rapados, pero los niños desde chiquitines, los chicos me refiero. Las chicas pues van vestidas como, o cantan y bailan, porque eso lo hacen más, como Shakira y compañía. Pero dices, siempre hemos tenido esos estereotipos. Sí. Pero yo espero que se pase eso. Yo lo que creo es que están viviendo en un mundo mucho más complejo que el nuestro. O sea, que están pasando cosas parecidas, pero a mí me parece que, como decía, las dos habilidades que habría que trabajar muchísimo más son el pensamiento crítico y la empatía. Y no se están trabajando para nada. Y de hecho, uno de los grandes problemas para mí relacionados con la inteligencia artificial tiene que ver con el sesgo de confirmación, ¿no? Que el algoritmo constantemente te está planteando cosas que reafirman tu opinión. O sea, al final se nos están quedando realidades muy chiquititas a todas las personas. Y entonces yo cuando trabajo en temas de diversidad e inclusión con los equipos ejecutivos les digo, ¿cuál es tu relación con la diversidad? Me dicen, buenísima, la diversidad es una fuente de valor, claro, claramente, cuenta la gente, cuenta... Y les digo, a ver, escuchéis siempre las mismas emisoras, leéis los mismos periódicos, tomáis café con los mismos compañeros, veraneáis en los mismos sitios, vivís en los mismos barrios, viajáis o sea, no viajáis como explorando, viajáis como turista, ¿no? A sitios muy concretos que te llevan y no te salgas de ahí porque qué miedo, no vaya a ser que me pase algo. Y te haces la foto de Instagram en ese lugar que claro, y entonces esos influencers han sacado. Y la gente se despeña, ¿no? Sí, por sí, esas fotos. Es así. No, que es así de terrible, ¿no? Entonces, al final yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros analicemos en nuestra vida qué estamos haciendo para cambiar las cosas, ¿no? O sea, qué tipo de ejemplo estamos teniendo. Y ahí padres y madres yo creo que tenemos mucha influencia, o sea, no podemos pedir a nuestros hijos cosas que nosotros no hagamos. Y al final creo que desde la humildad y desde la suma, o sea, yo creo mucho en el poder del ecosistema para cambiar las cosas y de que trabajen organizaciones, instituciones, sociedad civil bajo los grandes temas, ¿no? Y ahí tenemos para mí los ODS, o sea, tenemos una agenda compartida a nivel mundial que a veces se defenestra y se lleva a espacios ideológicos cuando realmente, o sea, lo que garantiza es el futuro de la humanidad, ¿no? Por los grandes retos que tenemos como mundo. Entonces, a mí es lo que me da más pena del mundo. O sea, yo respeto muchísimo el pensamiento de todas las personas, pero creo que tenemos una crisis de valores en Europa que nos hace estar muy enrocados en temas
que nos desgastan profundamente como sociedad, que nos dividen, y en cambio no estamos teniendo esa perspectiva comunitaria de seres humanos de futuro, que es la que necesitamos, ¿no? Y al final luego hay divisiones entre las familias por temas de identidades geográficas, o sea que al final, o sea, eso que nos trae a cada uno, ¿no? O sea, a mí me da una pena el nivel de crispación que hay con todos los temas. O sea, ya casi no se puede hablar ni de igualdad, o sea, porque a la gente le sale el alien del estómago y se pone todo el mundo de uñas como si... Y al final yo creo que tenemos que asumir nuestra responsabilidad e intentar sumar al debate desde la calma. O sea, sí, sí. Yo quería retomar esta idea de la violencia en general, pero también la violencia hacia las mujeres en concreto, y yo creo que ese es uno de los elementos para que siga existiendo ese techo de cristal y esa invisibilidad de muchas mujeres que no quieren dar la cara, empresarias, políticas, etcétera, porque... Bueno, es muy evidente en los medios de comunicación, cuando tenemos una mujer en la esfera pública, que es la esfera tradicionalmente masculina, van a por ella, y las redes sociales son un elemento más de esa esfera pública, son la nueva ágora en la que se comenta todo, van a por ella y van a machacarla, y yo creo que eso hace que muchas mujeres prefieran estar por romper también una lanza a favor de ellas, prefieran estar un pasito más atrás, o bueno, también afecta a otros ámbitos, por ejemplo en la política, el ámbito municipal, que es el ámbito más cercano a la ciudadanía, donde ese espacio público es puerta con puerta, es donde menos mujeres hay en todo, bueno, en general en Europa, y lo que yo conozco de América Latina sucede así. La presencia de las mujeres sigue siendo muy reducida. Entonces, no sé cómo veis, cómo podemos ayudar a frenar esta violencia hacia las mujeres, cómo podemos, no sé, intentar cambiar las cosas. Eso es complicado. Yo creo que ahí vuelve a entrar la educación. Es decir, y a saco, ahí sí que es a saco. Es decir, hay que romper los estereotipos de una sociedad patriarcal, de los estereotipos. Y cuidado que a mí hay veces que esto me genera también una cierta preocupación, porque creo que los chicos están teniendo también un problema, ¿vale? Y entonces creo que ahí tenemos que ser lo suficientemente hábiles como para no... Es decir, sí, somos dos géneros diferentes, somos chicas y chicos, pero tenemos que convivir, ¿no? Y yo creo que los chicos no lo están pasando excesivamente bien y no tienen tampoco unos modelos, o los modelos de referencia que tienen no son los más adecuados para la sociedad que yo querría que tuviéramos o que preveo que tengamos, ¿vale? Pero yo creo que ahí la educación juega un papel muy importante para romper esos estereotipos de masculino, femenino, y de tú a hacer las labores de casa y tú a trabajar fuera y a llevar la vida pública, ¿no? Es decir, ahí la educación. La educación yo creo que es fundamental en todas estas cuestiones. Y es cierto, es decir, dentro de la esfera pública las mujeres hemos ocupado unos puestos muy importantes en lo que son las instituciones públicas, muy relevantes y con gran poderío, y yo creo que ahí tenemos que seguir insistiendo, y leyes como las que tenemos nos ayudan a ello. Yo he empezado diciendo, cuando yo empecé estaba sola y el resto eran todo hombres. Ahora, afortunadamente, pues tenemos 12 ministras en un consejo de gobierno de 22. Dices, bueno, qué bien, ¿no? Es decir, a mí eso me agrada, y eso es lo que quiero también en el mundo de la empresa. Por eso la ley incide mucho en el tema de los consejos de administración. Lo que tú decías, es decir, las mujeres son igual que los hombres. Bueno, si hay un tonto, puede haber una tonta. El espacio es de un tonto. Pues mira, entre uno y otra me quedo con otra, ¿me entiende? A lo mejor es muy bruto lo que estoy diciendo, pero es así. Ahí tendremos la verdadera igualdad, cuando haya la misma calidad de mediocres mujeres como hay de hombres. Efectivamente. O sea, porque a veces parece, o sea, yo antes lo hablaba contigo, ¿no? Que yo creo que un gran problema que hay es lo que yo llamo la trampa de la meritocracia, ¿no? Que es como el argumento en contra de medidas de acción positiva como pueden ser los targets, ¿no? Las cuotas.
Y es que hasta ahora ha habido cuotas informales 100% masculinas basadas en confianza y compadreo. O sea, que si realmente estuviéramos gestionando talento y liderazgo que no tienen género, ni tienen edad, ni tienen una titulación específica, tendríamos mucha más diversidad arriba, ¿no? O sea, al final esto, yo voy a las empresas y es el ataque de los clones. Y si tú miras las élites políticas, judiciales, o sea, cuando empieza la libre designación, ¿no? Cuando no hay temas de mérito. Cuando ves todas las organizaciones, las élites académicas, o sea, yo recuerdo un congreso de psicología que, o sea, que hay 3 chicas por chico, o sea, eso era en mi época y sigue siendo ahora, por lo que os comentaba. Y yo fui a un congreso de psicología social y era la única ponente, y además era la joven. Y me senté en una mesa todo con catedráticos y presidentes de colegios oficiales de tal, que os juro que me sentía copito de nieve, o sea, que ya tuve que decir, es que tengo 20 años de experiencia profesional, que no soy una extravagancia a la que le tengáis que tirar cacahuetes. O sea, porque claro, pero les parecía como una cosa súper interesante por anecdótica. Y era como, o sea, perdonen señores, o sea, que si el problema es que ustedes están copando todos los puestos, no que no haya mujeres que podamos hacer las cosas, ¿no? O sea, que es muy complicado. Y lo que decías de la educación, que para mí desde luego es el arma más poderosa por cambiar el mundo, el problema yo creo que es que también estamos delegando la educación de los jóvenes y las jóvenes en redes sociales. Y yo tengo unas movidas con mis hijos, porque de repente vienen con unas verdades absolutas y digo, ¿esto? O sea, ¿me puedes decir la fuente? Dicen, no, lo he visto en TikTok, y digo, esa es la fuente de referencia que junto con Wikipedia construye el futuro del mundo. Pero es que es verdad, entonces, o no tienes... ¿Y qué pasa? Que las mujeres, o sea, es que, o sea, y los hombres, o sea, encima trabajamos... El país menos productivo y que más horas trabaja. O sea, es que está fatal organizado. O sea, que la sostenibilidad primero tiene que ser la vital, que llegas a casa con un nivel de cansancio que te vas a poner tú a pegarte con un adolescente. O sea, ¿no? Que estamos un poco echando balones fuera. Y yo vuelvo a la responsabilidad individual. O sea, que es que lo duro, o sea, es que educar es maravilloso, pero es durísimo. O sea, al final dar la razón, darles todos los derechos sin ninguna obligación. O sea, al final tenemos que hacer crecer seres humanos. Y yo creo que nos hemos pasado, ¿no? Venimos de un estilo paternal y maternal muy exigente y nos hemos ido al otro lado. Y creo que tenemos que encontrar un equilibrio. Y luego que hemos delegado mucho en la escuela cuestiones que son de la familia, ¿no? Total. Es decir, esperas que el maestro y la maestra eduquen a tus hijos en tus valores. Y dices, mira, no, es decir, eso es tuyo. Esa es tu tarea como padre, ¿no? En la escuela le enseñarán unos valores que puedan ser comunes a todos, pero tus valores son tuyos y tú eres el que debes transmitirlo. Y yo creo que eso antes estaba más claro, ¿no? Es decir, la separación entre la familia y la escuela, y sobre todo no teníamos interferencias de TikToks y de cosas por el estilo. Pues decía, ¿no? yo que viven en un mundo más difícil. Entonces, yo creo que estamos en un mundo complejo y ellos lo notan también. Y los niños toman la medida de todo, ¿no? Es decir, por eso no les de su padre, de su madre, de su abuelo, de su abuela, del maestro, del compañero y de todo. Por eso no les dejamos salir y cada vez tienen móvil más pronto, ¿no? Que es una puerta a un mundo bastante que necesita mucho pensamiento crítico y entender mucho las cosas. Efectivamente, esas cuestiones son fundamentales. Y tenemos una educación que se funda, o una formación mejor, vamos a llamarlo formación en la escuela, para diferenciarlo un poco de lo que tiene que ser la educación, ¿no? Pues tenemos una formación muy vinculada y muy centrada en lo que son los conocimientos y muy poco en habilidades y destrezas que deben tener. No es que la sociedad las exija, es que como padres deberíamos exigírselas a la escuela, ¿no? Y sin embargo eso nos exige, no sé por qué. Que era lo que hablábamos ante las madres, yo creo que ahí tenemos un papel fundamental. Y yo creo que los padres, o sea, si ahora madres y padres nosotras estamos al 100% en la vida profesional, también tenemos que compartir, ¿no? la corresponsabilidad, que sigue faltando mucho. Es que lo que decís de no enseñarnos las mujeres pasa dentro de la vida familiar también. Yo soy médico y mis hijos lo saben desde que nacieron. El día que yo defendí mi tesis
sé, esta vez tengo 3 hijos, 2 varones. Mi hija, cuando llegué a casa después por la tarde, ya sabéis, ¡jo, mamá! Verte ahí arriba contando esas cosas tan importantes a aquellos señores. Y yo la miré diciendo, esta se cree que yo voy al hospital a hacer tortillas de patata. No nos ven. No nos ven en ese rol. No nos ven en ese papel. Y te ha visto, ha ido, te ha visto. Pero de repente, para ella fue como abrir otra dimensión. El hecho de, claro, ya es en el ámbito universitario, tú estás contando una cosa que ella no entiende absolutamente nada, por tanto le parece importantísima, pero es que esa imagen no se la damos. Y es verdad que los hombres son más dados a contar ese tipo de aspectos de su vida, con lo cual, como referente, incluso mujeres profesionales y en parejas igualitarias y donde tú intentas que la vida doméstica se comparta y que nada, desde el punto de vista educativo, la realidad es que ese otro aspecto profesional no tendremos a mostrar. Puede que tengas razón ahí, fíjate. No lo había reflexionado como tal, pero puede que tengas razón. Sí, sí. Entonces, cada vez que iba a contar algo en cualquier sitio, después de llegar a casa, he estado... Yo a mi hija siempre he intentado transmitirle que tenía que valerse por sí misma. Es decir, no tenía que depender de nadie, que para mí eso había sido fundamental desde el principio. Y entonces eso he intentado transmitírselo y creo lo ha entendido bastante bien, excesivamente bien, diría yo. Porque ahora llevan un sistema de bizums y de que yo he pagado esto, me debes, que a mí me vuelve loca, pero bueno. Entonces, ese ha sido, pero desde pequeña, machacona he sido yo con ese tema, porque veía, es decir, yo provengo de un pueblo pequeño, donde en mi generación solo salimos a estudiar fuera de allí 3, es decir, el resto se quedó pues porque no había opciones ni posibilidades. Yo recuerdo que el primer instituto público que hicieron al lado de mi pueblo, yo estaba haciendo 4º de bachillerato, y entonces ya no podía, es decir, la gente de mi generación no estudió, se quedó en el campo, ellas esperaban casarse y formar una familia, y a mí eso me parecía tan horroroso que yo intentaba a mi hija explicarle, niña, tú te has de valer por ti misma, no dependas de nadie, no dependas de tu marido, tú haz tu vida. Y yo creo que eso lo ha entendido bien, ¿no? Y en ese sentido yo creo que han cambiado mucho las cosas, porque seguimos teniendo el núcleo familiar en el pueblo, y de la generación de mi hija han estudiado todos y todas. Todos han salido a estudiar fuera, tienen su titulación universitaria o han hecho su ciclo formativo, que yo creo realmente que ese ha sido la gran modernización de España. Es decir, el que todos, es decir, es que ahora hablas con cualquier familia y todos tienen universitarios en la familia. Antes no. Antes o venías de que tu padre era juez o médico, no sé qué, o no estudiabas. Y entonces eso se nota. Y ahora yo creo que ese ha sido el gran avance y que tenemos que seguir avanzando en esa línea, pero procurando lo que decíamos antes, incorporar a mujeres a carreras tecnológicas e incorporar la visión de la mujer en muchas cosas. Las leyes yo creo que han ayudado mucho, pero no lo suficiente. Es decir, tenemos que seguir ahí insistiendo y ese es mi criterio. Hemos hablado de la inteligencia artificial, de la inteligencia individual, de la educación. La inteligencia colectiva, como esa construcción de saberes de manera compartida y demás, ¿cómo podemos hacer? Lo hemos mencionado antes también, ¿cómo podemos hacer que las mujeres trabajemos más en común para mejorar en el ámbito de igualdad? ¿Qué nos falta para avanzar ahí? Las dos resoplamos, ¿no? Yo estaba, o sea, por no divagar e intentar dar una respuesta concreta, ¿no? Estaba pensando qué he podido hacer yo en ese sentido, ¿no? Donde me he apoyado. Y entonces estaba pensando en asociaciones de mujeres, ¿no? Al final eso son alianzas muy profundas, donde además hay un objetivo, ¿no? Respecto a otro tipo de asociaciones de profesionales o tal. A mí lo que me gusta de esas asociaciones es que no hay una agenda
personal, sino que las mujeres trabajan para un bien común, ¿no? Yo participo en la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras y en la Asociación de Mujeres que Trabajan en Sostenibilidad, en UAS, y en esas asociaciones al final hay un objetivo común y aparte no están cerradas a los hombres, ninguna de las dos, o sea que hay socios hombres, porque también a mí me daba mucha pena hablar de igualdad solamente con mujeres, ¿no? Porque al final, como decía, esto es un asunto de todos, es un asunto de prosperidad, es un asunto de bienestar y es un asunto de futuro, con lo cual debería estar en la agenda ejecutiva donde se toman las decisiones. Y las asociaciones de mujeres a mí sí me han permitido conocer otras realidades, no sentirme sola, o sea, que en algo en lo que creo hay más personas que están implicadas, y yo creo mucho en la colaboración público-privada, porque creo que al final cada uno es experto en su campo y aporta una visión diferente, ¿no? Entonces, para mí todas las iniciativas de la sociedad civil que intentan aglutinar a distintos agentes, contar con la representación social en el mundo de la empresa, por ejemplo, en los proyectos que hacemos de igualdad en las empresas siempre implicamos a la representación sindical, porque al final es un agente importante que puede ayudar a transformar, ¿no? y a acelerar el proceso. Y creo además que algo que es súper importante, que siempre se olvida, es, ahora que se habla tanto de innovación y transformación, que los equipos sean diversos, ¿no? O sea, porque al final es como, hacemos un congreso de innovación y resulta que las personas que dirigen las startups, pues en un 90% de los casos son hombres, chicos, de buena familia, o sea, totalmente respetables y ole sus proyectos de negocio, ¿no? Pero se nos olvida la mirada de balance de género en todo, o sea, tendría que haber un objetivo para que en todas las iniciativas de transformación y de innovación trabajasen hombres y mujeres en proporción, por aportar esas miradas, ¿no? Son cosas que se me ocurren, ¿no? Las alianzas, las asociaciones de mujeres y el mundo de la innovación y creatividad, que en teoría está resolviendo problemas del futuro. Yo soy y me considero profundamente feminista y siempre he militado en un partido político porque entendía que para conseguir ciertas cuestiones o lo hacíamos juntos, hombres y mujeres, o no lo conseguiríamos. Y ese fue mi criterio desde muy joven. Yo creo que aprendí rápido ahí. Nunca he militado en un partido feminista, pero sí estoy en asociaciones de mujeres, ¿no? Y yo soy de las que creo que feminismos hay tantos como mujeres. Es decir, el problema es que algunos se agrupan y otros no. Pero feminismos hay tantos como mujeres somos. Yo creo que es importante el colaborar, el tener participación de ambos géneros en múltiples disciplinas y en múltiples actividades, y creo que es importante tener la visión de ambas partes. Yo por eso ya te digo que entré a militar en un partido político porque entendía que tenía que hacerlo con ellos, ¿no? Y hombre, me costó, pero ciertas cosas conseguí individualmente que luego han servido al colectivo y que estoy muy satisfecha con ello. Pero bueno, y creo que estoy de acuerdo, es decir, es necesario el que haya también más unión entre las distintas formas de pensar de las mujeres. Es muy necesaria la puesta en común. Hemos vivido un tiempo atrás cuando una ley levantó verdaderas ampollas entre los distintos feminismos. Bueno, es decir, yo creo que al final debemos avanzar y soy de las que creo que hay que aparcar las diferencias y buscar lo que nos une. Y yo creo que ahí a las mujeres nos une a todas lo mismo, me da igual. Es decir, todas queremos avanzar para que avance el mundo y avanzar para que avancen nuestros hijos y sean mejor que nosotros, y avanzar porque queremos que nuestra profesión mejore, y avanzar porque queremos, es decir, queremos avanzar y no queremos estar atrás, y entonces es necesario hacerlo, y yo soy de las que creo que es necesario hacerlo con los hombres. Pero soy muy feminista, ¿eh?
y muy reivindicativa también. A mí me gustaría compartiros un poco desde mi experiencia personal. Actualmente trabajo en Fundación Mujeres en el área de tecnología, aunque no vengo en representación de nada. Pero bueno, sí que puedo ser... ¡Qué maravilla! Un botón de muestra, ¿no? Yo ahora mismo estoy coordinando precisamente un proyecto de transformación digital, financiado con fondos públicos, como pues, la mayor parte de los proyectos que se llevan a cabo. Es muy curioso porque en mi trayectoria vital, que siempre he trabajado en empresas de tecnología, pero yo vengo del mundo de las humanidades, de mi formación inicial, entonces un poco, o sea, cuestiones que se han apuntado, yo creo que mi visión es esperanzadora. Yo también. ¿No? La cohesión de distintas formaciones, de distintas experiencias y disciplinas es posible y creo que los resultados pues son muy positivos. En mi vida yo me he visto, que tengo mis años también, pues inicialmente en muchas reuniones de 15 personas donde yo era la única mujer y al final pues vivo otras realidades. He conocido a lo largo de, pues no sé, de más de 25 años de trayectoria profesional maravillosos ejemplos de mujeres líderes de diferentes estilos, de un liderazgo desde, pues desde la inteligencia emocional, ¿no? Como decía anteriormente. Y eso tiene unos resultados, bueno, se van. También soy multiemprendedora social, ¿no? Comentábamos al inicio, y he tenido la ocasión en estos últimos años de conocer muchas comunidades, ¿no? por el tema de la inteligencia colectiva y desde luego en asociaciones, en ecosistemas emprendedores, ¿no? Donde hay muchísimas mujeres que vienen del mundo de la tecnología y del área también biosanitaria, con proyectos maravillosos. Ayer hemos celebrado, por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, ¿no? Y desde Fundación Mujeres se impulsan muchísimos proyectos todos los años, se acompañan itinerarios de emprendimiento, ¿no? Muchas mujeres, y ha habido encuentros por toda España donde hay pues bueno, iniciativas maravillosas y donde la cohesión y la comunicación y el compartir, ¿no? Experiencias, conocimientos entre mujeres, pues bueno, creo que son totalmente esperanzadores y bueno, y nos llenan el espíritu, ¿no? Para seguir trabajando, que hay mucho camino por recorrer, por supuesto, mucho, pero creo que las nuevas generaciones, aunque hacen falta referentes, como habéis dicho, también soy madre de hijo adolescente y las redes, bueno, pues en fin, ya habéis comentado todo eso. También hace falta, y está en la inquietud, yo he podido compartir en algún momento con mujeres líderes en la administración local, por ejemplo, la inquietud por poner también microinfluencer, pues bueno, en las redes pues a compartir y a difundir otros mensajes, a mostrar otros ejemplos. Creo que son retos, ¿no? Que tenemos a nivel nacional, pero en general, digo, la que es positivo. La educación es la palanca, evidentemente, y, bueno, y las redes, ¿no? Las alianzas, ¿no? Que son la clave, ¿no? Del desarrollo sostenible, ¿no? Porque hoy día pues, todo tiene que ser sostenible, inclusivo, la igualdad. Os agradezco mucho todo lo que habéis compartido, las reflexiones que están llenas de sentido común, ¿no? Que creo que es muy necesario. A mí me gustaría solo añadir una cosa. Como muy bien ha mencionado, la primera variable que nos diferencia es el género, el sexo, hombres y mujeres, pero hay otras variables sociales que también importan muchísimo, que es las diferencias de clase. Entonces, donde ahí sí que habría que luchar de forma muy importante para intentar una mayor igualdad. Y ahí sí que tiene una labor absolutamente fundamental la educación. Y yo me atrevería a añadir la educación pública, la enseñanza pública, que es la que verdaderamente puede lograr una igualdad de formación entre diferentes clases sociales. Ahí estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo.
Yo soy una gran defensora de lo público. Mi hija ha estudiado toda la vida en la pública, toda la vida. Y yo creo que está bien educada y bien formada. Es decir, tiene 25 años, que los cumple esta semana y está empezando su doctorado y está trabajando, ella es podóloga. Quiso hacer eso desde que era chiquitina, no sé por qué, porque ni su padre ni yo somos médicos, ni tenemos nada que ver con lo sociosanitario, pero ella quiso hacer eso y lo hizo. Y ahora está ahí con su doctorado, lo cual a mí me tiene pasmada, porque le digo, pero si eres tan joven, espérate, vive un poco, trabaja, disfruta, ¿no? Pues ahí está, oye, ahí vamos adelante, pero yo creo que el verdadero ascensor social es la educación, y la pandemia nos ha hecho mucho daño, pero muchísimo. Yo pensaba que las cosas, la pospandemia sería diferente, y en el tema educativo ha sido tremendo, ¿eh? Hay muchos temas, a mí hay temas que me molestan, es decir, de repente de los restaurantes han desaparecido las cartas y tienes que ir con los QRs, que los odio, y entonces yo siempre pido la carta, digo, oye, es por la pandemia, yo ya se ha pasado, hala, sácame el papelito. Porque me gusta leerlas y releerlas y ver qué vino tienen y que no sé qué, pues eso ha desaparecido. Pero la pandemia en la educación ha roto ciertas cuestiones, y lo complejo que está siendo volver a recuperarlas, ¿eh? Es decir, yo me emocioné mucho al principio porque pensé, uy, fíjate, ahora el tema de los ordenadores, los profes se van a tener que reciclar, vamos a tener que vivir otro momento diferente, es decir, vamos a ver la educación de una manera distinta como la hemos visto, se acabó. Es decir, se acabó el confinamiento y ya vuelta a lo de siempre, ¿no? Y a mí eso me subleva un poquito, pero bueno, por mucha ley educativa que haga, si el profe no quiere, ahí está. Pero bueno, no, eso no quiere decir que no haya mucha esperanza en el sistema educativo. Pero yo creo que ha sido la verdadera transformación de este país, la ha dado la educación. Si no, ¿de qué? No sé si tenéis algún comentario más, alguna pregunta, ¿no? Digo, por ir cerrando, porque creo que estamos en hora. Hablábamos de que no tenemos referentes de mujeres en puestos clave. Tenemos aquí a Eva y a Marta, que son referentes, han sido referentes en la política, lo son ahora mismo, en la empresa privada. Qué suerte haber podido escucharos y haber podido conocer de primera mano cómo veis todos estos temas que bueno, la verdad que dan esperanza. Y realmente me siento muy agradecida de haber podido escuchar vuestras experiencias y bueno, también haber podido conoceros a vosotros y haber podido compartir experiencias en este momento. Hemos hablado de cuidados, de educación, de igualdad en la empresa, educación dentro de las familias, liderazgo, redes sociales, igualdad en la política, el papel de las leyes, asociacionismos, militancias. Bueno, son muchos retos los que tenemos para avanzar, pero como decía Eva, hay esperanza, estamos en el camino y bueno, pues ojalá todas estas inteligencias lleven incluida esa inteligencia emocional y esa igualdad entre hombres y mujeres y con todas las demás brechas que nos dividen como sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien.